1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, soy Olwin Velázquez. Tengo 41 años y tengo 22 a 23 años en esta disciplina. En este video te voy a comentar sobre los diferentes tipos de paralelas y sus utilidades, sus funciones principales, ventajas, desventajas y para qué te pueden servir para que puedas escoger la mejor opción para tus entrenamientos. Así que vamos a darle. Poseen tanto similitudes como diferencias en sus características y funciones, por lo que te puede ser más conveniente una sobre la otra. Vamos a comenzar con sus características. Estoy utilizando un mismo modelo o diseño para los tres tipos de paralelas. Ambas son del mismo grosor, del mismo material y la forma es similar, ya que son de la misma marca. Por esto te dará una mejor idea para que puedas diferenciar los pros y los contras e utilidades de cada una. Lo primero que podemos diferenciar a simple vista es su diferencia en altura. Las mini paralelas van a tener una altura de hasta unos 20 centímetros de alto. Las paralelas medianas son consideradas de entre unos 30 a 45 o 50 centímetros de alto y las paralelas altas normalmente son entre 80 centímetros a 120 centímetros de alto. Esto traerá obviamente repercusiones en cuanto a su peso. Las mini paralelas suelen ser las más livianas, sean en versión corta o larga, pueden tener entre 1 kilo a 3 kilos de peso. Las paralelas medianas aproximadamente entre 5 y 7 kilos y las paralelas altas, siendo las más pesadas, llegando a tener más de 10 kilos. Hablemos de las funciones, pros y contras de cada uno, pero para hacerlo más beneficioso para ti, te voy a explicar en función al ejercicio que puedas desempeñar en cada una de las estructuras. Comencemos con un ejercicio muy importante de la calistenia, que son las flexiones o push-ups. Estas las podemos hacer en las tres paralelas. Sin embargo, en las paralelas bajas es en donde vamos a poder realizarlas de manera más horizontal o con las llamadas push-ups regulares o estándar. Aquí va a ser prácticamente como si las estuviéramos haciendo en el suelo. Luego vamos a poder hacerlas en las paralelas medianas, pero van a ser flexiones inclinadas, por lo que van a ser un poco más fáciles. Esto es ideal para los que están en un nivel intermedio o principiante. Posteriormente están las flexiones en las paralelas altas, donde van a ser muchísimo más fácil, ya que son bien inclinadas y esto es ideal para los que están empezando en la calistenia. Si hablamos de ejercicios de tracción, podemos hablar de las famosas australianas, otro importante ejercicio de la calistenia. Aquí la distinción es prácticamente obvia. En las paralelas altas es donde vamos a poder realizar este ejercicio de la mejor manera y prácticamente es en el único donde vamos a poder realizar este ejercicio. Podemos hacerlo con las rodillas dobladas, con las rodillas estiradas. Lo bueno es que tenemos la altura necesaria para estirarnos y después volver a hacer la tracción para hacer este ejercicio. Como ves, en las paralelas medianas no podemos hacerlo y qué pensar de las mini paralelas, tampoco se puede. Si hablamos del tube plunge, un ejercicio isométrico de mantención, aquí podemos realizarlo con facilidad en cualquiera de las tres paralelas. Sin embargo, te recomiendo la pequeña o la mediana para practicar este ejercicio si eres principiante. En cambio, en el ejercicio de las L-sit o mantenciones en L o incluso de rodillas pasa lo contrario, donde es más fácil normalmente es en las paralelas altas. Luego también puedes usar las paralelas medianas y se complica un poco para este ejercicio
usando las mini paralelas, donde cuesta hacer las L-sit y hacer las knee sit o las de rodillas es imposible. Ok, si eres amante de los ejercicios básicos como los fondos en paralelas, ya sabes que este ejercicio es para realizarlos en las paralelas altas, nada que ver en las paralelas bajas. Y en las paralelas medianas te muestro este pseudo fondo que pudieras hacer si eres principiante, pero ya cuando eres intermedio o avanzado tendrás que usar las paralelas altas. Si eres de los que les gusta ejercicios de piernas, puedes asistirte con la paralela alta haciendo ejercicios como las sentadillas. También puedes hacer otros más complejos como la sissy squat. Así que para estos casos la paralela alta es muy efectiva. Ahora hablemos de un ejercicio muy popular inclusive fuera de la calistenia, que son las invertidas o handstand o parada de manos. Como ves en el video, se pueden hacer en cualquiera de los 3 formatos de paralela, aunque es más fácil realizarla y la recomiendo más en las paralelas bajas o mini paralelas para los que son principiantes. Si ya eres más avanzado, puedes tratar de hacer en las paralelas altas. Otro factor, aparte del miedo que te puede dar la altura al usar una paralela más alta, es que en las mini paralelas puedes saltar más fácil hacia la posición de handstand, como estás viendo aquí en el video. En otro ejemplo te muestro cómo lo puedes hacer en las paralelas medianas, que sí es lograble, aunque ya se hace un poco más difícil saltar inclusive para alguien avanzado. Y qué decir de las paralelas altas, que ya sería prácticamente imposible saltar desde el suelo para llegar hasta la posición de invertidas. Si quieres hacer otros ejercicios isométricos como el front lever o el front lever en sus regresiones como son el tuck de front lever o front lever en L o advance, inclusive si quieres hacer el front lever con bandas para ayudarte, puedes hacerlo en la paralela alta. Inclusive puedes hacer otro ejercicio isométrico como el back lever, ya que la altura de la paralela te permite hacer el giro y poder sostenerte de manera horizontal en la paralela. Con las otras no podrás hacerlo. Como ves, tanto las mini paralelas como las paralelas medianas y las paralelas altas tienen sus beneficios y sus contras. Ya depende de ti saber más o menos para qué la vas a utilizar y de ahí escoger la que te sea más útil. Obviamente, si está a tu disposición, puedes adquirir todas o si no, inclinarte hacia la que más te convenga. Espero que este video te haya servido para que veas con ejercicios y ejemplos cuál puede ser la mejor para ti, y si te ayudó, recuerda o considera suscribirte, darle like, dejar tu comentario y compartir con quien creas le pueda ser de utilidad este video. Así que nos vemos en la próxima. Sigue motivado y mueve los límites.